Buen día, mi nombre es Tatiana Rendón, soy Field Marketing Manager de Merck, llevo 14 años trabajando en Merck y específicamente 9 años ya en agua de laboratorio. El día de hoy me complace con ustedes compartir un tema muy interesante dentro del laboratorio, es el agua de laboratorio. Mostrar cuáles son los avances tecnológicos en los sistemas de purificación de agua, cuál es el tipo de agua que necesitaríamos para cada una de las técnicas y cómo tener una mejor elección de esos sistemas de purificación de agua. Iniciaremos diciendo que el agua es el reactivo de mayor uso en el laboratorio y por qué hago énfasis en esto para comenzar, porque muchas veces no lo tenemos contemplado como un reactivo dentro de nuestro laboratorio, sino como un auxiliar de laboratorio. Y realmente es definitivo tenerlo como reactivo, considerarlo así, mismo los cuidados, asimismo se debe de realizar la elección de la mejor agua para el laboratorio en cada una de sus técnicas analíticas. Clave totalmente es que la calidad del agua correcta asegura la precisión, la fiabilidad y la reproducibilidad de los resultados. Es importante saber elegir la calidad de agua correcta para cada técnica para garantizar que los resultados que yo doy, bien sea a mi cliente interno o a mi cliente externo, estén de acuerdo a lo que realmente es, a que son fiables a la realidad, porque elegí la calidad de agua correcta. A veces entonces nos preguntamos, ¿dónde está el agua? Y no hacemos un gran análisis de que definitivamente agua está en cada uno de los procesos que nosotros realizamos dentro del laboratorio. Vamos a ver aquí un método analítico como cromatografía, microbiología, PCR, y vamos que alrededor de eso está en todas partes el agua. ¿Dónde lo encontramos? Preparación de muestras. Ahí tenemos una extracción, diluciones, enjuagues, y ahí siempre vamos a utilizar agua. En la preparación de estándares, compramos un estándar de alta calidad y asimismo tenemos que escoger un agua de alta calidad para hacer la dilución de los mismos. Cuando realizamos blancos para nuestros sistemas o nuestros equipos de laboratorio, y finalmente todo se traduce en qué es el método analítico, en esa utilización del agua, en qué, en análisis de datos. Y ahí es donde nos damos cuenta realmente que el agua que utilizamos realmente está de acuerdo a la necesidad de mi técnica. Ahora, ¿qué adicionalmente a eso hay que tener en cuenta? Es que esa agua tiene que tener dos características muy especiales, y es que lo primero es que la calidad debe ser suficiente para mi técnica analítica, y lo segundo es que debe tener un monitoreo, porque si yo no tengo un monitoreo, no voy a poder ser capaz de decir si el agua que utilicé está bien o mal, sino que cuando me voy a dar cuenta en ese análisis de datos. Entonces, empiezan las incógnitas. ¿Qué utilizar? Deionizada, osmosis inversa, destilada, ultrapura. Empiezan todas esas incógnitas, pero es fácil cuando tenemos ya el concepto de agua pura, de agua ultrapura. ¿Qué es lo que necesito para cada técnica? Sé que estas son las inquietudes que muchas veces tenemos cuando en el laboratorio empezamos a trabajar algún método analítico. Este caso la clínica, que es un tipo especial, vamos a hablar de los tres tipos de agua de laboratorio más comunes o que utilizamos dentro de las técnicas analíticas de un laboratorio físico-químico o de microbiología. La primera es el agua tipo 1, agua ultrapura o grado reactivo que llamamos también. Esas son para aplicaciones sensibles, aplicaciones donde cualquier tipo de contaminante me puede dañar esa técnica analítica o me puede modificar el resultado que yo dé. Entonces, aquí vamos a ver que esas aplicaciones pueden ser HPLC, líquido masas, absorción atómica, ICP masas, biología molecular. Ahí necesitamos un agua de la mejor calidad, libre de cualquier tipo de contaminante. Cuando hablo de agua tipo 2, estoy hablando de un agua pura o grado analítico. En esta la utilizo para aplicaciones estándar, como cuáles medios de cultivo, ELISA, autoclaves, por ejemplo, soluciones buffer cuando yo estoy preparando dilución de reactivos. Ahí puedo utilizar un agua tipo 2 y algunos enjuagues también. Cuando ya hablo de agua tipo 3, es un agua pura, grado laboratorio, y son necesidades básicas. Normalmente, ¿a qué utilizamos esta agua tipo 3? Es para
aquellos procesos que no tienen en contacto mucho con la muestra. Entonces, ¿cuáles? Baños de calentamiento, lavadores, enjuagues que no sean críticos, yo puedo utilizar un agua tipo 3. Ahí no me va a afectar tanto los contaminantes que aún permanecen en el agua. ¿Por qué? Porque no están en contacto directo con una muestra o con un reactivo de alta calidad. Entonces, si hablamos de aplicaciones en aguas de laboratorio, vemos un agua tipo 1. Un agua tipo 1 para qué aplicaciones? HPLC, espectrofotometría de masas, biología molecular, electroquímica, cultivo de tejidos, absorción atómica. Agua tipo 1 que es específica para aplicaciones muy sensibles o de alta calidad en cuanto a reactivos y en cuanto a trazabilidad también de la muestra. Cuando hablo de agua tipo 2, ya son aplicaciones, vimos en el slide anterior, son aplicaciones muy comunes del laboratorio como preparación de medios de cultivo, preparación de soluciones, los disolutores, autoclaves, químicas general, dilución de muestras. Aquí entonces es un agua que aún tiene algún tipo de contaminantes, pero ya pasó por un proceso muy arduo de purificación y viene libre de iones, de microbiología. Entonces, aquí es un agua ya más específica. Y un agua tipo 3, como mencionamos, procesos auxiliares, donde no tiene que ver mucho el cuidado de la muestra, pero sí tengo en cuenta el cuidado de mis equipos de laboratorio, porque agregar agua de la llave directamente a un autoclave o a un lavador de vidriería puede afectar el rendimiento y puede afectar dañar incluso el sistema que tengan en el laboratorio. Si vamos específicamente a alimentos y bebidas, encontramos que hay dos tipos de laboratorio, los más comunes que encontramos, y también en procesos encontramos procesos transversales. Ahí tenemos físico-químico, un laboratorio físico-químico, donde vamos a tener mediciones de pH, vamos a tener preparaciones de reactivos, de BO, de QO. Ahí tenemos que utilizar un agua muy buena calidad y para esta agua empezamos a ver que se necesitan sistemas de purificación de agua. Si vamos al otro tipo de laboratorio que encontramos dentro de alimentos y bebidas, entonces vamos a ver que tenemos preparación de medios de cultivo, tenemos autoclaves, tenemos lavado o preparación de muestras, lavado de vidriería también en procesos transversales y baños de calentamiento. Entonces vamos a ver que tenemos tres procesos dentro del mismo laboratorio de alimentos y bebidas que requieren agua y mire cada uno de esos procesos necesita un agua de muy buena calidad. Entonces, hablando de eso, de la necesidad que tenemos de agua de buena calidad, ¿cuáles son las técnicas? Vamos a ver cuáles son los contaminantes que consideramos se necesitan eliminar de esta agua. Entonces, vamos a hablar de bacterias y coproductos, esas bacterias que no deberían estar, como la pseudomona, las fosfatasas alcalinas, no deberían estar como dentro del agua para técnicas analíticas como cuáles, como biología molecular, como un medio de cultivo y demás. Si hablamos también de otro contaminante muy común y que vamos a encontrar en el agua de la llave, es los iones. Los iones suspendidos como calcio, potasio, sodio, cloro, el mismo cloro porque sabemos que el agua potable viene clorada, es un contaminante para los laboratorios. Cuando hablamos de orgánicos, entonces también es otro tipo de contaminante que lo encontramos volátil que se puede licuar en el agua. Tenemos moléculas biológicas disueltas, pesticidas, plastificantes que se pueden lixiviar desde el empaque desde un empaque plástico hacia el agua. Y el último que tenemos es partículas. Entonces aquí también tenemos partículas que pueden obstaculizar, inclusive tuberías, pueden dañar muchísimas cosas dentro de nuestros equipos de laboratorio y ahí encontramos sílicas, sales, cristales, todo lo que son esos sólidos suspendidos que me pueden generar inclusive una turbidez dentro del agua. Entonces, viendo ya este tipo de contaminantes, vamos a ver cuál es entonces el nivel, cómo se habla de contaminación. Entonces, cuando yo hablo de contaminación, empiezo a mirar que hay diferentes tipos de contaminantes, hay cómo se mide y cuáles son las unidades. Porque yo no puedo llegar a hablar de sistemas de purificación de agua cuando no tengo claro cuál es el nivel de contaminación que tengo que eliminar o cuál es el nivel de pureza que debo alcanzar. Entonces, si hablo de iones inorgánicos, voy a hablar de dos parámetros, que es conductividad o resistividad. El uno es inverso del otro. Cuando hablo de conductividad, entonces yo hablo de microsiemens por centímetro y de resistividad hablo de megaohmios por centímetro. ¿Qué significa esto?
que entre más conductiva esté el agua, entre más conductividad tenga, está más contaminada porque hay muchos iones presentes. Si el agua presenta más resistividad, quiere decir que hay muy pocos iones en el agua y está de mejor calidad. Cuando hablamos de orgánico, estamos hablando de carbono orgánico total o TOC y lo expresamos en unidades de concentración, partes por millón o partes por billón, dependiendo del nivel de concentración de carbono orgánico total. Si hablamos de partículas, estamos hablando de cómo se mide el parámetro por partículas mayores a 0.22 micras. ¿Cómo lo expreso? A través de partículas por mililitro. Si hablo de bacterias, estoy hablando de conteo de colonias y lo hablo en unidades de formadoras de colonia por mililitro. Esa es la unidad que yo hablo para hablar del nivel de bacterias en el agua. Y hablando de endotoxinas, que es otro tipo de contaminante, es el TESLAL y hablo de endotoxinas en unidades por mililitro. Este último es un parámetro muy específico cuando estoy haciendo técnicas de carácter de biología molecular. Cuando yo estoy hablando de este tipo de análisis, sí tengo que tener en cuenta la endotoxina. ¿Qué pasa entonces con esos contaminantes? Entonces hablamos de las cantidades, las unidades, cómo lo expresamos, pero ¿qué efecto puede tener? Entonces cuando yo voy a mirar esos efectos, puedo ver que puede tener muchos, múltiples efectos en tanto en las técnicas como en los equipos de laboratorio. Entonces, los orgánicos me van a generar picos extraños si yo estoy trabajando un HPLC y mucha dificultad para identificar los picos de interés porque se pueden solapar. La línea de base va a tener mucho ruido porque como tiene tantos orgánicos y está identificando tanto la columna, pues entonces la línea base va a ser muy ruidosa. Si tenemos además muchos orgánicos que se van a adherir a esos puntos activos de la columna, vamos a disminuir la vida útil de la columna. ¿Qué tecnologías de purificación me van a ayudar directamente a eliminar los orgánicos? La ósmosis inversa, el carbón activo de carácter sintético, la fotooxidación y el filtro final. Adicionalmente a eso, tenemos otro contaminante, tenemos los iones. En los iones, ¿qué me puede generar esos efectos en las técnicas de analíticas? Vamos a tener absorción de longitud de onda. Muchos iones pueden absorber en la misma longitud de onda del analito que yo estoy buscando, entonces puede dar un resultado falso. Algunos iones como la plata, por ejemplo, me pueden inactivar los medios de cultivo y adicionalmente puede generar problemas en disoluciones. Ahora, ¿qué tecnologías de purificación me ayudan a mitigar los iones? Ósmosis inversa, electroionización o resinas de intercambio iónico. Cuando hablo de partículas, entonces las partículas me pueden generar taponamiento de fritas y columnas, me pueden disminuir la vida útil de todo lo que son inyectores, me puede dañar bombas, me puede generar turbidez cuando yo voy a hacer mediciones. Entonces las partículas me generan un sinfín de problemas cuando yo estoy trabajando dentro de un laboratorio. ¿Qué tecnologías de purificación me ayudan a eliminar las partículas? Ósmosis inversa y filtros finales de 0.22 micros. Cuando hablo de bacterias, bacterias se puede comportar de dos maneras, de manera biológica, por ser bacterias, un organismo vivo, pero también pueden generar efectos como las partículas. Entonces, puede generar ese mismo taponamiento que me genera una partícula y demás, pero adicionalmente puede liberar compuestos orgánicos, puede adicionalmente darme falsos positivos si estoy trabajando métodos microbiológicos y me contamina obviamente medios y me contamina también equipos de laboratorio. Aquí es muy importante hacer este énfasis porque a veces cuando conectamos un autoclave, un lavador de vidriería, no tenemos en cuenta que puede venir con bacterias esa agua de la llave y puede crear un biofilm dentro del mismo equipo de laboratorio y dañarlo. ¿Qué tecnologías de purificación me ayudan a eliminar esas bacterias? Ósmosis inversa, lámparas de 254 nanómetros o de carácter microbiológico y filtros finales de 0.22 micras. Como lo ven, la tecnología que ustedes ven común a todos es la ósmosis inversa, pero sola por ella misma no puede eliminar todos los contaminantes al nivel que se requiere para un laboratorio. ¿Es el punto de inicio? Sí, una ósmosis inversa definitivamente debe estar en un sistema de purificación de agua porque es una tecnología muy buena, pero necesita de otro tipo de tecnologías que la acompañen para poder mejorar eso. Cuando hablamos entonces de aplicaciones de HPLC, aquí les quiero mostrar impactos en las líneas, como si se agrega, aquí voy a colocar mi puntero,
para que ustedes vean que si hay quizás un problema de un pico de una molécula orgánica que venga del agua que estoy utilizando, miren cómo me hace crecer el pico de interés cuando realmente es menor y yo puedo estar dando un resultado mayor al que realmente tiene mi muestra porque estoy analizando también el agua. En cuanto a impactos también de la calidad en HPLC, cuando tengo mayor contenido de TOC, que es otro de los contaminantes que son esos orgánicos que no deberían estar, ustedes ven aquí una línea de base con muy poco ruido y ven cómo solo 18 partes por billón, que es la diferencia entre estas dos líneas de base, me generan ya un ruido tal que no me permitiría incluso determinar cuál es un analito que hay aquí. Entonces, miren la gravedad de tener, de pasar de 2 partes por billón a 20 partes por billón, porque realmente aquí se nos dificulta una identificación de muestras. Si hablamos también de lo fresco que debe de estar el agua y adicionalmente cómo se mantiene un equipo de purificación de agua en buen estado. A veces decimos, no, entre menos se utilice para cuidar los cartuchos. Realmente un equipo de agua debe estar húmedo y sus cartuchos deben de estar húmedos. Entonces, entre más yo utilice el equipo, más húmedo esté, mejor sea el mantenimiento del equipo, pues mejor va a ser el agua. Les quiero mostrar aquí lo mismo. Líneas cómo la intensidad, es decir, la absorbancia de esto está creciendo solo por el agua de tener un milliQ con bastante uso, es decir, un uso regular, y cómo crece esa intensidad, es decir, se me va a dificultar identificar muchos analitos, porque miren la intensidad, cómo crece, cuando el equipo está en stand-by después de una semana. Entonces, como el equipo tiene que volver a mojar todos los sistemas, todo tiene que volver a mojar sus cartuchos, pues se va a demorar en llegar a ese punto de equilibrio para poder tener una mejor respuesta del sistema. Ahora, ¿qué buscan entonces los laboratorios en cuanto a agua? Ya vimos todos los contaminantes, vimos cuáles son los problemas. Los laboratorios necesitan que tengamos una calidad de resultado confiable, reducir riesgos y cumplir sobre todo regulaciones. ¿Qué buscan los laboratorios también? Productividad, garantizar que el equipo esté funcionando la mayor cantidad de tiempo, es decir, la disponibilidad de agua. Y también la sustentabilidad. Ahora no solo necesitamos buenas tecnologías, sino que necesitamos tecnologías que ahorren agua, energía y que reduzcan también los desechos químicos que generamos con el uso de estos sistemas. En cuanto a reproducibilidad del resultado y a cumplir con regulaciones, definitivamente hay algo y es que necesitamos que los sistemas de purificación de agua cumplan normatividades. Aquí como ven en este slide, ustedes van a poder ver las tipos de regulaciones que debe cumplir un sistema y que cumplen los equipos nuestros en este momento, y es que cumplen las ASAITM, las ISO, las farmacopea y muy importante para las personas que trabajan en laboratorios de microbiología, la ISO 11133. Entonces, esto es importante para poder validar un sistema, para poder que se entregue un certificado de validación del sistema que cumpla con esos parámetros y que pueda generar la reproducibilidad en el laboratorio que se busca. La ISO 1133, aquí quise separar este extracto de, la, de esta norma para que vean que las normas son muy específicas al momento de hablar de agua, de agua utilizar en las técnicas analíticas. En este caso estamos hablando de preparaciones de medio y menciona los requisitos específicamente acerca de cuál es la fuente de agua que se debe tener, bien sea destilada, desmineralizada o producida por ósmosis, la pureza del agua, la conductividad preferiblemente menor a 5 microsiemens, un almacenamiento de agua donde sea en contenedores herméticos y material inerte para que no vayan a pasar contaminantes después de estar purificada, donde tenga una contaminación microbiana menor a 10 a la 2 unidades formadoras de colonia por mililitro y que definitivamente debe de comprobarse, no debe utilizarse antes de comprobar el contenido microbiano del agua. Entonces, cuando hablamos todo eso, entonces nosotros decimos, ok, entonces, ¿cómo elegir? Entonces tenemos que empezar a seleccionar
un sistema de preparación de medios que cumpla con esa normatividad, baja conductividad, recuento microbiano bajo, un monitoreo de la calidad de agua, ¿para qué? Para que ustedes puedan saber con qué calidad de agua están trabajando en el momento de preparar los medios y finalmente que esté recién purificada y que esté almacenada en un tanque de material inerte. Todo eso les apunta para ustedes poder hacer una mejor selección de un agua para la preparación de medios. Ahora vamos a hablar de las tecnologías para poder llegar a ese nivel de purificación que necesitamos. Entonces, a grandes rasgos, esto es una purificación de agua. Tenemos agua de la llave, tenemos un pretratamiento para llegar a tipo 2, tipo 3 y luego vamos a tener la ultrafiltración para llegar a agua tipo 1. Haciendo zoom en esa imagen, vemos que hay múltiples procesos y vamos a pasar por cada uno de ellos para ver cómo pasamos de agua de la llave hasta el agua tipo 1. Aquí empezamos a mirar cómo llegamos de agua de la llave a un agua tipo 2. Vamos a pasar por pretratamientos, por ósmosis inversa, electrodionización, lámpara de carácter germicida, o sea, una lámpara UV, y por último vamos a llegar a un tanque de almacenamiento o un filtro final .22 micras. ¿Qué filtros hay entonces? Tenemos filtros de profundidad y tenemos filtros de membrana. Son diferentes filtros para que ustedes conozcan dentro de cuando hablen de sistemas de purificación de agua, son dos tipos de filtros diferentes. Cuando yo hablo de filtros de profundidad, estoy hablando de un filtro que lo que no le interesa el tamaño, le interesa retener lo que más pueda. Estos filtros normalmente están al inicio de la cadena de purificación. ¿Para qué? Para que atrapen casi todo lo que llega, todas esas partículas, esas sales, todo lo que pueda venir suspendido en el agua quede atrapado allí. Y los filtros de membrana se usan ya como pulidor porque tienen un poro específico y lo que hacen es dar exactamente una filtración a un poro específico, .22 micras, .45, dependiendo del poro, yo garantizo que el agua solo retiene ese tamaño de poro. Otra de las tecnologías es carbón activo y aquí este carbón activo tiene también dos maneras de trabajar. Lo tenemos de carácter natural o de carácter sintético. Cuando hablo de carácter natural, quiere decir que este va a estar al inicio del proceso y aquí cuando yo utilizo este carbón activo, lo que me interesa quitar es ese cloro que viene del agua potable. ¿Para qué? Para que no me dañe la ósmosis inversa. Y lo que sigue es el carbón activo de carácter sintético que lo que hace eliminar es los orgánicos. Entonces es como un pulidor. Entonces después de la cadena de purificación, lo que quede de orgánicos, el carbón activo de carácter sintético lo que hace es eliminarlo. Ahora, ¿qué pasa con estas dos tecnologías que vimos? Se combinan en cartuchos de pretratamiento. Entonces vamos a tener filtro y vamos a tener carbón activo de carácter orgánico para eliminar al inicio de la cadena de purificación tanto el cloro como esas partículas. Entonces vamos a ver que lo primero que nos vamos a encontrar generalmente en un sistema de purificación de agua va a ser estos cartuchos de pretratamiento. ¿Y por qué hago énfasis en ellos? Porque son los que me van a cuidar la ósmosis inversa de un equipo de purificación de agua y ustedes saben que la ósmosis inversa es el corazón de la purificación. Entonces, este es de importancia vital que esté presente y que se cambie también en tiempo. Si seguimos adelante con el proceso de purificación, entonces vamos a ver que seguía la ósmosis inversa. Y en esa ósmosis inversa vamos a eliminar del 95 al 99% de todos los contaminantes que entren, iones, partículas, bacterias, moléculas orgánicas. Pero es importante saber que este es el corazón y hay que cuidarlo. Por eso el pretratamiento y adicionalmente tiene funciones como enjuagues automáticos y también recuperación para poder garantizar que esté limpia todo el tiempo y adicionalmente que mejore el consumo de agua. Aquí un término que me gusta mucho hablar cuando estamos hablando de ósmosis inversa para que lo tengan claro y es el tema de tecnologías de ósmosis inversa de la parte de rechazo iónico. El rechazo iónico a veces pone en alerta a las personas que tienen sistemas de purificación de agua porque les aparece alto. Entre más alto está
el rechazo iónico de una membrana de ósmosis inversa, quiere decir que está mejor trabajando. ¿Por qué? Quiere decir que si entran 100 iones a esa membrana, si yo tengo un 98% de recuperación o de rechazo iónico, quiere decir que 98 de esos iones se están yendo al desagüe y solo 2 están pasando al permeado. Quiere decir, entre mejor esté trabajando, más alto va a ser ese porcentaje de rechazo iónico. ¿Qué adicionalmente hay de evolución dentro de la tecnología de ósmosis inversa? Lo que ven aquí es que ahora vienen unas válvulas motorizadas que lo que hacen es que hacen un cálculo con los parámetros de entrada del agua y logran recuperar agua de la que ya fue tratada y que va a ir al desagüe. ¿Qué genera eso? Que las personas tengan que tomar o que el equipo tenga que tomar menos agua de la llave porque hay un loop de recuperación. Eso puede disminuir, además de que ustedes van a gastar menos agua de la llave, también se disminuye el consumo de ese pretratamiento, ese cartucho se va a cuidar más porque va a pasar menos agua por ese cartucho de pretratamiento. Entonces tiene múltiples beneficios el que tengamos este nuevo ajuste de rechazo evolutivo, que así se llama la tecnología nueva que está implícita en estas nuevas ósmosis inversa. Luego de esa ósmosis inversa veíamos un siguiente paso para poder llegar a agua tipo 2, tipo 3, que es el módulo de electrodionización. En este módulo de electrodionización lo que tenemos es las resinas de intercambio iónico que conocemos comúnmente, pero aquí van a estar contenidas dentro de un ánodo y un cátodo, regenerándose todo el tiempo. Es decir, que esto ya no es un consumible, sino que va a ser otro de los componentes clave dentro del sistema que tiene una vida útil mayor de 3, 4, 5 años, 7 años hemos visto, dependiendo del agua de entrada. Entonces ya no necesitamos hacer esa regeneración química, arriesgando también la seguridad de nuestros mismos colaboradores. Y tenemos, luego de esta electrodionización, tenemos las lámparas UV. En estas lámparas UV hay de dos tipos, entonces vamos a encontrar las que se encargan de destruir las bacterias y las que se encargan de oxidar las moléculas orgánicas. Entonces, una lo que va a hacer es inactivar esas bacterias para disminuir la carga y poder llegar a las unidades formadoras de colonia por mililitro que necesitamos, y la otra se va a encargar de disminuir el TOC del agua, es decir, el contenido orgánico que necesita el agua. Ahora, nuestros sistemas tienen lámparas libres de mercurio, lo que hacen es que ya no son un residuo peligroso al momento de que el laboratorio, el usuario necesite desecharlas, ya no son un residuo peligroso y adicionalmente son más pequeñas que las anteriores, por ende también generan menor volumen de residuo. Luego de tener todo eso que vimos ya, pasamos a un paso que es el almacenamiento. Y no solo es un almacenamiento, sino que también contiene tecnología. Vamos a ver que aquí van a haber lámparas UV de carácter germicida para evitar que crezca biofilm dentro del equipo. Va a haber también, no tiene una válvula frontal para evitar retrocontaminación. Tiene un sensor de nivel compresión para evitar elementos extraños dentro del agua, tiene un fondo cónico para que se vacíe completamente, en polietileno para que no vaya a lixiviar ningún contaminante orgánico dentro del agua y adicional tiene un filtro de venteo para evitar que el aire que entra para vaciar el tanque ya no traiga contaminantes, sino que él filtra ese aire antes de entrar al tanque. Luego de pasar de ese tanque, ya tenemos ahí en el tanque agua tipo 2 o tipo 3. Pero ahora lo que pasa es que necesitamos agua ultra pura. Entonces luego vamos a pasar por cartuchos pulidores que lo que van a tener es una combinación de resinas de intercambio iónico de una cinética muy rápida para que al pasar inmediatamente logre disminuir los iones a la necesidad que yo necesito, es decir, que sean unas perlas de una resina de intercambio muy rápidas para lograr que lleguen en ese poco tiempo a la resistividad que yo necesito. Finalmente, cuando ya tenemos toda esta purificación, entonces vemos
que tenemos los filtros finales, que son el punto clave para, digamos, adicionar al agua ese punto de la técnica analítica que yo necesito. Entonces, vamos a tener filtros finales para bacterias y partículas, ¿sí? Vamos a tener un filtro específico como es el Biopack para libre de bacterias, pirógenos, nucleasas y proteasas. Entonces, ahí lo que hacemos es eliminar, para cuando voy a trabajar técnicas de biología molecular, eliminar todos esos contaminantes adicionales. Hay otros como el Milky Element que elimina trazas elementales para poder tener el agua lista para algunas técnicas que son muy sensibles a iones y elementos específicos del agua. Entonces, esto con respecto a tecnologías de purificación. Para finalizar, entonces, ¿cuáles son las funciones que tenemos adicionales y que pueden conseguir en sistemas de purificación de agua actuales? Pedales para tener manos libres, pantallas táctil, dispensaciones volumétricas, varios dispensadores e inclusive trazabilidad de los datos. ¿Qué debo tener en cuenta entonces al comprar un sistema de purificación de agua? Que la aplicación sea la que yo necesito, entonces hablar de la aplicación, hablar de cuánta cantidad, es decir, requerimientos diarios que necesito, qué agua de alimentación le voy a ingresar a ese equipo, potable, de pozo, demás, sitio de instalación, dónde lo quiero colocar, qué tipo de usuario voy a tener, qué nivel de control, es decir, necesito que sea, por ejemplo, validable, que tenga trazabilidad de datos, que guarde electrónicamente datos y finalmente elegir un proveedor que te dé experiencia, respaldo y que dé sobre todo, recuerden que es un sistema para muchos años, que dé un sistema, un servicio acorde a lo que necesito dentro del laboratorio. Tips, qué hacer y qué no hacer. ¿Qué hacer? Definitivamente monitorear el agua. Ojo con los extraíbles, es decir, dónde coloco el agua después de purificada y cómo manejo los volátiles que pueden estar dentro del laboratorio, elegir el filtro final que necesito de acuerdo a la aplicación, seleccionar el recipiente apropiado, limpiar y secar, es importante secar porque si no también voy a tener una contaminación cruzada con agua de laboratorio y escoger la ubicación correcta. Finalmente, un tip cuando tenemos este tipo de dispensadores que ven en el gráfico es siempre recircular el agua antes de dispensar. ¿Qué no hacer? No retirar, no retrasar el cambio de los consumibles. Recuerden que los consumibles lo que hace es cuidar el equipo, cuidar esa osmosis inversa, cuidar que también la reproducibilidad de sus resultados, que estén a la orden del día, todo lo que es en cuanto a análisis de resultados. No almacenar agua ultra pura, definitivamente no se almacena agua tipo 1. ¿Por qué? Porque es agua que está totalmente ávida de contaminantes porque es muy inestable. No utilizar tubos plásticos. ¿Por qué? Porque si yo coloco a la salida del agua pura o utilizo algún tubo plástico para llevar el agua donde necesito, puedo volver a meter orgánicos dentro del agua y evitar la formación también de burbujas en el momento en que yo dispenso. Porque al generar burbujas dentro del agua, estoy cambiando, estoy agregando aire, estoy agregando CO2 y puedo estar cambiando inclusive el pH del agua. Entonces, definitivamente no hacerlo. Estos son los consejos con los que quería terminar de qué hacer y qué no hacer para que ustedes, sea el sistema que tengan, sea el método que tengan dentro del laboratorio para obtener agua purificada, lo tengan muy claro y sepan cómo manejar el agua del laboratorio. Espero haya sido de su agrado. Aquí dejo mi correo electrónico. Por favor, cualquier inquietud, cualquier asesoría que requieran, siéntanse libres de contactarme. Muchas gracias.